ice melting, global warming, all this because one reason: fossil fuels. You know that the 89% of all the energy used around the world are of fossil fuels, and only the 3.8% are renewable resources. Renewable resources are some kind of energy that can be over and over used. Fossil fuels can't. The high problem is that fossil fuels just damage more and more the earth. This is the reason why we need renewable resources in our society. There are other types of renewable energy, such as biomass, which consists on using the stored energy of the sun in organic materials to transform them to fuel. This energy can be found in the Metro Monterrey. Geothermal energy is the energy that it is concentrated in the hotspots on the earth and it is transformed into electricity. Geothermal energy can be found in the Yellowstone Park. Hydroelectric energy is when water flows from a high altitude into a dam and then it makes a turbine to spin and that produces energy. One common example of this type of energy is found in Presa de la Boca here in Monterrey. Another renewable energy is the eolic energy, which is daily obtained from the wind turbines to later on use it as electricity. It's also called wind energy. It comes from wind energy to mechanical energy, and finally we get electrical energy. Another renewable energy is the tidal energy, which basically consists of the waves. The waves are pure kinetic energy. It can also be considered as mechanical energy, and then we have the electricity. Some advantages of this renewable energy is that it's reliable and we have a highly energy output, but some disadvantages are that it can kill some animals, it can affect the environment, and is too expensive. And last but not least is the nuclear energy, which basically consists of the energy in the nucleus of an atom. Atoms are tiny particles that have a great amount of energy in the bonds that hold them together. Some advantages of this energy are that produce lower amounts of carbon dioxide and is cheaper than other types of energy. And some disadvantages are that it produces too much nuclear waste, it damages the environment, it produces too much radiation, and is non-renewable. ¿Qué tipo de energía es la que es utilizada y cuál es la que sale también? La que es utilizada. O sea, nosotros nos dedicamos a vender energía solar, vendemos paneles solares. Los paneles producen energía solar. Las celdas solares toman los fotones de los rayos solares y los convierten en corriente alterna. Después, por un aparato que se llama inversor, se convierte en corriente directa, que es la que usan los aparatos de las casas normalmente. Esto hace que tú, en vez de tener que consumir la energía de SFE, pues la produzcas tú en tu propia casa o en tu propio negocio. Entonces ya no tienes que pagar por la energía. ¿Qué desventajas tiene la energía solar? ¿Qué desventajas? Pues en realidad la única desventaja que tiene es que se requiere una inversión inicial fuerte para poder instalar un sistema fotovoltaico. En una casa normal la inversión anda como entre 80,000 pesos hasta 400,000 pesos. Y todavía la parte de financiamiento no está tan fuerte. Así, sí hay créditos, sí financiamos paneles, pero todavía las tasas son un poco altas. ¿Qué más beneficios obtendría de ese tipo de energía? Pues los beneficios son muchos. O sea, mira, los beneficios son principalmente económicos. Las empresas tienen uno de sus costos fijos más altos, es la energía que utilizan para sus procesos. Entonces, pues al autoproducirla, ya no tienes ese costo. Ese es el beneficio número uno. Otro beneficio pues es el ambiental. Tú por cada kilowatt que produces, pues estás compensando la huella de carbono que tiene tu organización. En este caso en México SFE, para producir la energía que te vende,
usa generadores que son a base de gas natural y de combustible. Como producto secundario, esos generadores producen CO2 que lo emiten a la atmósfera. Entonces es contaminación. Cuando tú tienes tus propios paneles, pues evitas que se tenga que generar esa energía. Entonces compensas esa huella de carbono que está dejando ya sea tu casa o tu empresa, ¿no? Y aparte de, o sea, usted diría que el beneficio de la comunidad más que nada es lo de la contaminación, que es una Sí, energía verde. totalmente. Pues es como si plantaras árboles, en realidad. Ahorita no tengo, si me dieran tiempo podría buscarles cuál es la conversión de 1 kWh producido con energía solar, a cuántos árboles equivale o a cuántos carros equivale dejar de usarse. Entonces, al igual estaría interesante. Estaré muy bien en nuestras cotizaciones, ahí viene un equivalente. Incluso tenemos un sistema que te dice cuánto estás produciendo y en ese mismo momento te dice, bueno, esto equivale a plantar 200 árboles. ¿En qué lugares se puede utilizar esta energía? En todos lados. En todos lados donde haya sol es rentable poner paneles. Hay ciertos países o ciertas zonas donde es más atractivo la energía solar. Por ejemplo, en México tenemos en promedio como país tenemos una irradiación de 5.16 horas de sol por día. Eso quiere decir que va a haber días nublados, va a haber días soleados, pero el promedio son 5.16 horas de sol al día. Para ponerlo así en términos prácticos que todos pueden entender. Esto es uno de los índices más altos del mundo. Entonces en México se vuelve muy rentable instalar paneles solares. La energía solar se vuelve muy barata porque la irradiación no es mucha. Hay otros países, por ejemplo Alemania, que es uno de los principales entusiastas de la energía solar y es de los que más potencia instalada per cápita tienen. Pues la energía es de 3.8, la irradiación es de 3.8 horas. Entonces nosotros tenemos pues casi 50% más. Es mucho más atractivo instalarlas en México que instalarlas en Alemania. Luego vienen los temas de las tarifas, de lo que te cobra el suministrador, etc. Pero pues México es uno de los 5 países con mayor irradiación. Es muy atractivo. ¿Sí? Habrá otros, por ejemplo, el sur de Estados Unidos también es muy atractivo, pero es atractivo para una casa residencial, es atractivo para un pequeño negocio, es atractivo para un local comercial, para una planta industrial grande. Sigue siendo atractivo, aunque no es tan atractivo como para el resto de los prospectos, pero sigue siendo una inversión que vas a poder recuperarla en 10 años, digamos. Para una casa residencial, más o menos tú recuperas tu inversión alrededor de 3 años, 3 años y medio, 4 años, más o menos. Ok, entonces sería todo. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. To conclude, we could deduce that there are many types of sustainable energy that we use in our everyday lives, such as biomass, energy used in the subway, solar panels in our houses, and the aeolic windmill located just outside of Monterrey. Many companies nowadays are producing new renewable energy to get more efficient results using these types of energy, and in the long run could save them a lot of money. And we could lessen the growth of global warming. We can only see these new processes of sustainable energy in our local areas, but there's a big trend by big name companies that are trying to implement these new technologies, such as Intel, Kohl, Walmart, and Apple. This type of energies will change drastically the future of our world for the better.